Creo que es una linda oportunidad, ¿no? De que sean compañeras del team las que estén brindando esta charla de gran aporte, ¿no? Que a ustedes les va a servir un montón, es lo que hacen todos los días, o sea, entonces por eso guarden la información, escuchen con atención y después si le quieren preguntar algo a las chicas también les pueden consultar. Así que desde ya muchas gracias a las chicas por brindar su conocimiento para todos y gracias a ustedes por haber venido puntual, por interesarse, por estar, ¿sí? Presentamos a las chicas, a la José, la Nutri Vale y la Nutri Gaby, ¿sí? Así que bueno, les voy a dejar acá. Chicas, acá tienen su librón y bueno. Si necesitan escribir algo. ¿Necesitan algo? No. Agua. No. ¿Esta es tuya? Agua, sí. Ahí tiene la Vale. Bueno, cuando estén listas, bueno. pueden comer. Bueno, el deporte y el rendimiento físico van a depender de muchos factores, como ser el tipo de entrenamiento, la técnica, la fuerza, la intensidad, pero también de otras cosas como ser la hidratación, la alimentación, el sueño, el descanso y bueno, la salud en general. Nosotras hoy vamos a hablar principalmente de la alimentación alrededor del entrenamiento, tanto antes como después y también en algunos casos, cuando sea necesario, durante el mismo. Ya que bueno, lo que nosotros comemos o tomamos alrededor del mismo va a influir directamente en el rendimiento que tengamos, en la hidratación, en la recuperación del cuerpo después del entrenamiento y también en la prevención de lesiones. Sí es importante recalcar que bueno, no existe como una única opción de alguna comida, alguna cantidad o alguna medida que sea válida para todos, sino que bueno, cada persona tiene sus necesidades, diferentes tolerancias, diferentes horarios, ritmos, etc. Bueno, en el caso para entender lo que es la alimentación y el entrenamiento es importante conocer sobre los 3 macronutrientes. Por un lado están los carbohidratos, que los carbohidratos van a ser como la principal fuente de energía del cuerpo que utiliza sobre todo en los ejercicios de moderada o alta intensidad. Los carbohidratos, cuando nosotros los consumimos, se transforman en glucosa, que esa glucosa pasa a la sangre y el cuerpo lo utiliza como energía, o se pueden almacenar como glucógeno. El glucógeno vendría a ser como una especie de tanque de combustible, digamos, que está en el hígado y en el músculo, que es de donde el cuerpo saca la energía suficiente para realizar los entrenamientos. Y bueno, los carbohidratos se dividen como en 2 grupos según su estructura. Por un lado están los carbohidratos simples, que bueno, como el nombre lo dice, su estructura es como más simple, tiene como moléculas más chiquitas, por ende el cuerpo las digiere más rápido, las absorbe más rápido y la energía está como disponible en menos tiempo para ser utilizada. Por ejemplo, la fructosa, la glucosa, la lactosa, que bueno, están presentes en alimentos como por ejemplo la miel, el azúcar blanco, en las frutas, en los lácteos. Y después están los carbohidratos complejos, que tienen como una estructura más compleja, que es como una cadena de varias moléculas, varios azúcares, que el cuerpo le lleva más tiempo a digerirlos, entonces bueno, eso como que esa digestión y la energía va a estar disponible a más largo plazo. En el caso de los complejos están por ejemplo en el arroz, en las pastas, en la avena, en la papa, en la batata. Y bueno, la alimentación pre-entrenamiento va a depender mucho de cuánto tiempo tengamos. Por ejemplo, si tenemos 2 horas o más, sí se va a buscar que la alimentación sea como más completa, que tenga proteínas, que tenga algo de fibra, pero siempre priorizando también los hidratos de carbono, que van a poder ser más complejos porque tenemos como más tiempo para digerirlos. Algunos ejemplos, por ejemplo, no sé, una tostada con huevo y palta, un yogur griego con frutas y granola, pancake de avena y frutas, una tostada integral, por ejemplo, con queso y huevo, como cosas más completas porque total tenemos como más tiempo. Y también el objetivo de la alimentación pre-entrenamiento es que bueno, podamos llegar con las reservas de glucógeno llenas para poder realizar bien el entrenamiento y también para prevenir molestias o malestares digestivos. Y en el caso de si andamos como más jugados de tiempo, tenemos menos tiempo, por ejemplo 30, 60 minutos, sí, la idea va a ser buscar algo como más de fácil digestión, que sean hidratos de carbono simples y sin tanta proteína, sin fibra, baja en grasa. Por ejemplo, no sé, una banana, una galletita de arroz con miel o un pan blanco con mermelada, una barra de cereal simple, por ejemplo, para que esa energía esté disponible más rápido. Bueno, y hoy voy a hablar un poco de la alimentación durante el entreno.
que aquí cabe aclarar que no siempre es necesaria. La alimentación durante el entreno va a depender de la intensidad del ejercicio y de la duración del mismo. Por eso hay que saber cuándo usarlo, digamos, no siempre necesitamos algo durante el entreno. Generalmente se recomienda en entrenos de más de 1 hora o que son muy intensos. Cuánto y cuándo lo vamos a incorporar también va a depender de la intensidad del entreno y de la duración. Entonces, en este momento sí vamos a priorizar que sean solo carbohidratos simples. No queremos proteína, no queremos fibra, no queremos grasa. Solo azúcares simples que el organismo pueda incorporar inmediato y utilizarlo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de incorporar alimentos durante el entreno? Que se mantenga la glucosa en sangre, o sea, el azúcar en sangre, y nosotros tengamos esa energía disponible. Y también mantener estable el glucógeno en el hígado, que es la forma en que se almacena y el hígado va distribuyendo a los músculos. Y también retrasar la fatiga, que es fundamental, digamos, para a los últimos momentos del entreno, que tengamos energía disponible para esos momentos que el organismo ya agota sus reservas de glucógeno muscular, entonces necesitamos ese extra de energía. Pero como les digo, no siempre es necesario, sino hay que evaluar, depende de cada persona, depende del entreno y depende de la intensidad. Y después tenemos la alimentación post-entreno, que ¿cuál es el objetivo? Vamos a necesitar reponer esa energía, o sea, reponer el glucógeno que hemos gastado y también reparar tejidos, que ahí entra la proteína. Entonces necesitamos de los dos nutrientes, de los hidratos de carbono y de las proteínas. En este momento es como que tenemos que priorizar esos dos nutrientes. Hay una ventana metabólica que se llama después del entreno, que son las primeras 2 horas. ¿Qué pasa en esa ventana metabólica? El cuerpo está más receptivo a absorber los nutrientes. Entonces es importante que cuanto antes comamos después del entreno, mejor. Siempre dentro de las primeras 2 horas, mejor. Mientras antes, mejor. Siempre priorizar estos dos nutrientes, por ejemplo, pueden ser, me he olvidado de los ejemplos en el intra, pueden ser membrillos, pueden ser gomitas de fruta, pueden ser frutas maduras, pueden ser bebidas deportivas. Y en este caso, ahora sí, post-entreno, sí vamos a usar quizás más complejos, como un arroz, una papa, una batata, fuentes de proteína, carnes, atún, pescados, fuentes de proteína vegetal, legumbres, soja, tofu, entre otros. El objetivo es reponer energía y recuperar los tejidos. Bueno, también nos parecía importante resaltar el rol de lo que es la hidratación. Junto a la alimentación tiene un papel crucial en los rendimientos, en la resistencia, para que podamos justamente desempeñarnos bien en lo que es el ejercicio físico. Perdón. Muy fuerte. Bueno, como les decía, nos parecía también importante resaltar el rol de lo que es la hidratación en todo el momento, tanto en entrenamientos, en fondos, en carreras. ¿Por qué pasa esto? Porque el agua desempeña múltiples funciones en el organismo. Para nombrarles algunos ejemplos, por ejemplo, el transporte de los nutrientes, lo que es la termorregulación, la función muscular y la función cognitiva. Ahora, ¿por qué le damos tanta importancia en el running? Nuestro cuerpo, cuando corremos, genera lo que es un calor interno. Este calor interno lo que hace es desencadenar un mecanismo que es la sudoración. Esta sudoración es decir que empezamos a perder sudor por la piel, disminuyendo así la temperatura corporal. Esto nos lleva a que justamente perdamos líquidos, perdamos minerales, principalmente lo que es el sodio. Pero tenemos diferentes niveles de deshidratación. Tenemos cuando perdemos, por ejemplo, un 1% con respecto a nuestro peso corporal, que esto va a depender de cada persona, que acá empieza, cómo se va a afectar en el rendimiento, que vamos a empezar a sentir una sensación de sed y también aumenta levemente lo que es la frecuencia cardíaca. Después tenemos una deshidratación que va del 2 al 3%, que acá ya es un poco más severa, ya afecta en el rendimiento, lo podemos ver como en disminución de la fuerza, de la velocidad, menor concentración. Después del 4%, que acá ya hay riesgo de golpe de calor, náuseas, mareos y por último más del 5% que lleva a que tengamos calambres a nivel muscular. ¿Cuáles serían como uno de los puntos claves que nosotros podemos identificar si estamos hidratados o no? Primero y lo más como fácil es con el color de la orina. Mientras más oscuro sea, quiere decir que nuestro cuerpo más hidratación necesita. Después el sentimiento de lo que es la sed. Eso cuando aparece significa que nuestro cuerpo ya nos está pidiendo agua. También la sensación de la boca seca, calambres musculares que suelen manifestarse principalmente en lo que es las piernas. Y por último lo que son los mareos, las náuseas. A modo como de recomendación, así como tenemos la alimentación pre, intra y post-entreno, también lo tenemos con la hidratación. Pre-entreno significa que nosotros necesitamos llegar a los entrenamientos ya hidratados.
Si bien obviamente se recomienda 60-90 minutos antes, tomar entre 400 a 500 mililitros. Obviamente que esto depende de cada persona, pero alineamientos generales sería como más o menos esa cantidad. No recomendamos como hidratarnos de golpe para justamente evitar lo que es pesadez, malestar o mareos. Después, intra, va a depender también de cada persona, de la intensidad del ejercicio. Se dice que a partir de los 20 minutos nosotros empezamos a perder líquidos, por lo tanto entre 150 a 200 mililitros de agua a los 20 minutos sería como también una recomendación general. Y por último, el post-entreno, al igual que con la alimentación, lo que buscamos es reponer. ¿Qué buscamos reponer acá? Lo que es agua, pérdidas de minerales, principalmente lo que es sodio, pero también lo que es magnesio y potasio. Se recomiendan entre 1,2 a 1,5 litros de agua. Y después también, bueno, nos parecía interesante nombrar lo que son las bebidas isotónicas y las pastillas de sal, que justamente eso también van a depender de cada persona, de la tolerancia, de la intensidad del ejercicio y también de la temperatura del ambiente. Y bueno, como para concluir, tanto la alimentación como la hidratación son necesarios para un buen rendimiento y para la resistencia durante los ejercicios. Gracias. ¿Querían agregar algo más? ¿Alguna duda? ¿Qué pasa con la gente que viene sin merendar, viene con el almuerzo nomás, ¿no? Y miren la hora que es. Sí, es muy tarde y pasan muchas horas. O sea, si no tenemos tiempo de merendar, por lo menos incluir una colación antes pequeña, una fruta, algo, unos dátiles, pase de uva, algo, porque no tenemos energía. A ver, cuando nosotros cogemos, lo principal que usamos es glucógeno. O sea, necesitamos el aporte de hidrato de carbono. Siempre vamos a recomendar hacer una buena merienda 2 horas antes, que podamos incluir todos los nutrientes, porque es lo más recomendable, digamos, no hacer el uso diario por ahí tanto de azúcares simples. Pero son útiles en este deporte, en el running son muy útiles. Pero por eso hay que como tratar de organizarse y poder planificar, y en los entrenos quizás priorizar hacer una merienda antes, 2 horas antes, y poder incluir todos los nutrientes. Siempre priorizando los hidratos porque necesitamos esa fuente de energía para coger. Es lo principal que utiliza el músculo. O sea, las grasas, las proteínas no cumplen función energética, salvo que no tengamos hidratos, que ahí sí pasan a usar proteínas o grasas, que no es la idea. ¿Se entiende? La proteína hay que dejarla para construir músculo y los hidratos para la energía. Entonces la idea es que nosotros lleguemos con un aporte adecuado de hidratos para que tengamos energía y podamos rendir mejor. Si no, nos vamos a sentir cansados, vamos a sentir que no rendimos, que no llegamos, o nos vamos a fatigar más rápido. Y es el principal sistema energético que usa el músculo. O sea, es lo principal que usa. Entonces es importante que lleguemos con un aporte adecuado. Yo les hago una pregunta. Yo tengo el azúcar al límite siempre. ¿Puede que en una carrera me tome un gel y me haga algún efecto contraproducente? Y no, porque esa energía vos la vas a estar usando. Obviamente eso hay que verlo más en el diario. O sea, hay que evaluar por qué vos tienes la glucosa alta. No, bueno, estoy controlado permanentemente, pero siempre al límite. Claro, siempre al límite. Estás en el límite. O sea, estás no en valores diabético, normales, pero no soy diabético. Sí. Pero estás, ¿valores normales o límite prediabetes? ¿Cuánto tenés? Tengo 103, 108. Ya estás por encima. Ya estoy. Estás por encima del valor normal. Lo ideal sería cambiar con la alimentación diaria. Estoy cambiando todo. Pero aún así. El tema del gel. Lo ideal sería regular ahí, ¿no? En la carrera que nosotros esa energía la vamos a usar. Como así como entra, nosotros la utilizamos en el momento. Por eso digo que en el intra hay que usar, o sea, estos alimentos están y nos sirven, pero hay que ver cuándo. Si son muy intensos, si son ejercicios más de 1 hora. Generalmente en ejercicios de menos de 1 hora no los necesitamos. Cuando ahora sí son fondos muy largos o muy una media maratón o una maratón. Ahí sí los necesitamos, pero vos lo vas a estar usando, esa energía. El tema está cuando vos consumes esos alimentos fuera de la actividad física o más en el diario, en el desayuno, almuerzo, y siempre haces una ingesta alta de azúcares simples y bueno, eso te va a estar elevando la glucosa. Pero en el momento en que nosotros estamos corriendo, esa energía se utiliza. Sí, eso lo consumí en un... Claro. O sea, te tomó un gel y lo consumí ahí nomás. Claro. Sí. Por eso, lo importante es regular el diario con otras cosas. No, eso lo vengo. Lo vienes trabajando. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿La cafeína influye mucho o no? Sí, la cafeína ayuda.
ayuda. Primero que nos cambia la percepción y ayuda. Pre-entrenamiento sirve. Y en una carrera... Pero no es un nutriente. Claro, no es un nutriente. ¿A qué nivel? La cafeína no es un nutriente, no es lo mismo que el azúcar. O sea, no La es que te da cafeína hace energía, estimular digamos. como el cerebro. Y a vos que te dé la percepción de que tienes más energía, pero no está aportando azúcar. Claro. Más pila, No. Como que ¿Sirve? actúa a nivel Sí del sirve. cerebro, digamos. Sí sirve. No le aporta el músculo. Claro. No le aporta el músculo glucosa, pero sí ¿Y sirve. hay Pero es un importante que esté la límite o no? alimentación. ¿Ah? ¿Hay límite de cafeína o no? Y bueno, sí, no es la idea tomar. Tomar 3 cafés por día. Porque hay unos preentrenos que tienen como Que dos- tiene Sí, cafeína. tiene mucho, Sí, por sí. eso. Se puede usar el preentreno que tiene Dos de esos, cafeína. después va volando, literal. Sí, sí. Claro, hay que evaluar según la persona. Habría que Generalmente alternar en uno- una carrera, por ejemplo, un gel con cafeína, uno sin. Sí, que no te pongas Claro, todos los geles con cafeína. porque Pero no los sí uno, necesitas. Uno puede ser, prendas. Igual, como te digo, por ahí la cafeína, lo que más importa es lo demás, no la cafeína. La cafeína te puede ayudar. No vas a correr más rápido por tomar No va a café. ganar la carrera. No va a ser podio por la cafeína. Bueno, es importante eso, porque uno por ahí Bueno, voy cree a sumar que esto de todo esto que hablaron las chicas es parte del entrenamiento, pero del entrenamiento invisible se llama, ¿sí? Como para que si alguna vez lo han escuchado, de eso se trata, de la parte de la alimentación y la parte del descanso. Y la parte mental también, ¿no? O sea, como que a veces yo les puedo cambiar el entreno 1000 veces, ¿no? Adaptarle a cada una, pero esta parte también es importante, es la que trabajan ustedes en su casa, ¿sí? Es hacer foco en eso para mejorar rendimiento, bueno, la salud y todo el objetivo de cada uno, ¿no? Así que anoten eso, entrenamiento invisible como también el entrenamiento que hacemos acá, ¿sí? Como punto importante. Sí, es el combustible que nuestro cuerpo utiliza para funcionar directamente. Entonces, imagínense más cuando hacemos actividad física, todo se eleva. Entonces, más allá de que necesitamos carbohidratos para rendir en el día, porque el cerebro lo principal que utiliza es la glucosa, necesitamos mucho más cuando entrenamos. Entonces, no tenerle miedo a los carbohidratos, no evitarlos, que por ahí es muy común en este deporte y en la mayoría de los deportes, lo necesitamos. Justamente más en running. Así que no tenerle miedo a los carbohidratos. Excelente. ¿Todos merendaron? Muy bien. Para. Decirlo más fuerte y acá te dices. Las carreras que son a las 7, 8 de la mañana, o sea, ¿qué se recomienda comer a la noche? Porque no sé si comer fideos o qué, pero ¿qué sirve? Depende la duración, o sea, depende cuántos kilómetros vamos a hacer, depende la duración de la carrera. Generalmente, cuando son carreras largas, se hace una precarga de hidratos de carbono el día anterior. Generalmente, cuando son carreras en la mañana, por ahí muchos no toleran desayunar tanto antes. Entonces, ¿qué necesitamos? Cargar antes, el día previo, a hacer una carga de hidratos de carbono. Eso se entrena también. Se entrena todo. O sea, así como entrenamos running, entrenamos el intestino y los músculos para tener más glucógeno disponible en ese momento, digamos. Si vos tienes una carrera en la mañana, bueno, lo ideal es que todo el día anterior llegues a una ingesta. Regla general, 8-12 gramos por kilo de peso. O sea, mediodía de la noche también. Sí, todo el día. Ah, todo el día. Y generalmente ahí priorizamos hidratos de absorción fácil, no simples, pero tratamos de sacar un poco la fibra, ¿sí? Hacer más arroz común, papa, fideo común. Sacamos un poco la fibra y hacemos más énfasis para que ese hidrato de carbono esté disponible, digamos. Sí, aportando proteína, pero también moderado, no tan alto. Y eso se hace todo el día previo. Y más si no vamos a ingerir algo antes de la carrera. Si vamos a ingerir algo antes de la carrera, también se planifica el día anterior, pero sobre todo hay que hacer más énfasis si ese día no vas a consumir nada o vas a consumir una pequeña colación y se hace la carga el día anterior. Pero eso se entrena también, o sea, a medida que una persona es más entrenada, tiene mayores tanques que llenar, digamos, o sea, más cantidad de glucógeno que llenar, entonces eso se va entrenando también. Bien. Creo que está bueno decir esto de que se entrena en los fondos que hacemos todos. También está bueno esto, ¿no? La noche anterior comamos lo que comeríamos en una carrera, el mediodía anterior también. A la mañana, desayunar a la mañana también, probar, che, ¿qué comería en una carrera? Bueno, en el fondo del domingo cualquiera también entrenas, que está bueno. También.
por eso está bueno, chicos, cuando ustedes elijan una carrera, 21 kilómetros, 42 kilómetros, hacer una consulta con un nutricionista, igual con tiempo, no la semana, el domingo corro, ¿sí? Para preparar, como dice Vale, el intestino, entrenar eso diariamente. Así que eso para que lo tomen nota. Cuando van alargando las distancias también es súper, es clave, es importante. También es importante que lo prueben antes, porque no todos tienen la misma tolerancia para los geles o para las gomitas o para las pasas de uva. O sea, la tolerancia depende de cada uno. Entonces sí es importante que eso lo prueben en un entreno antes de la carrera y no vayan ese día a la carrera con 4 geles porque no saben si su intestino lo tolera. Quizás sí, pero quizás no, quizás se fatiga el sabor, no tienen ganas de consumir otro gel, entonces es importante combinar. O sea, hay muchas cuestiones que evaluar, digamos, antes de una carrera, más cuando son carreras largas, de 21 o 40 kilómetros. Entonces ahí sí es importante que lo entrenen antes. Tengo una pregunta. Sí. Pregunte rápido. Bueno. Yo cuando estoy generalmente en actividad física, me suelen dar algunos calambres como para ir al colegio caminando o para jugar con mi amigo a la pelota, cualquier cosa. Me suelen pasar calambres. ¿Tienen que ver con la alimentación? Sí. Puede ser. ¿O por el crecimiento? No, pueden tener Pueden ser varias muchas cosas, sí. Pero puede ser que esté faltando por ahí potasio, quizás sodio, o sea, el agua también. O sea, los calambres no se generan solo por la alimentación, sino por muchos factores. O sea, hay que evaluar ahí todo. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda? Gracias, Ron. Bueno, gracias, chicas. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Les voy a hacer una foto, chicas. Hermoso. Hermoso. No sufran más, salten, No, yo voy bien. Gracias, chicas. Lo más de lo máximo. Hermoso.